Dios les bendiga a todos, bienvenidos y vamos ya, no perdemos más tiempo y vamos a ir a la palabra del Señor, por favor. Vamos a buscar en nuestras Biblias, si son tan amables, por favor, vamos a buscar en nuestras Biblias, primera carta del apóstol San Pablo a la iglesia en Corinto, primera de Corintios, capítulo 16, versículos del 13 y 14, primera de Corintios, capítulo 16, versículos 13 y 14. Gloria al Señor. Aleluya. Aleluya. Bien, triunfantes en la fe es el tema de esta tarde. Triunfantes en la fe. Esperamos en el Señor que ya estemos listos. Vamos a estarle proporcionando los textos en la pantalla, pero le invitamos también que usted pueda utilizar su Biblia. No pierda la costumbre, no pierda el hábito, por favor, no pierda la agilidad en sus deditos para encontrar los textos que ahora estamos ocupando siempre. Bien, hermanos, triunfantes en la fe. Primera de Corintios, capítulo 16, versículos 13 y 14. Dos versículos vamos a leer nada más para iniciar. Triunfantes en la fe. Este tiempo más vale que salgamos nosotros triunfantes, más vale que salgamos victoriosos en la fe y no como dice la Escritura, ¿verdad? Que aún sigue salvo, pero por fuego, no, sino que nosotros tenemos que ir de gloria en gloria. Lo tenemos ahí. Dos versículos vamos a leer. Primera de Corintios, capítulo 16, versículos 13 y 14. Vamos a leer todos. Y dice así la palabra del Señor, la cual leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Velad, oiga esto, velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos. Todas vuestras cosas sean hechas con amor. Vamos a leerlo una vez más. Versículo 13. Velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos. Todas vuestras cosas sean hechas con amor. Vamos a orar. Buen Dios y Padre nuestro, en esta preciosa tarde, noche, Señor, queremos darte las gracias, Padre, por este momento que tenemos en tu casa, este momento que tenemos con los hermanos, Señor, aprendiendo un poquito más de tu palabra. Padre, a veces tenemos momentos difíciles, Padre, que no podemos desarrollar o nuestra fe no se ve tan clara como otros días, Señor. Pero ahora te imploramos en el nombre de Jesucristo que nos hables al corazón, que nos ayudes y nos motives, Señor, a seguir adelante. Que tu Santo Espíritu tome control, que nos enseñe, que nos abrace, Señor, y nos empuje, Padre, a seguir adelante. Te amamos, Señor, háblanos al corazón. Oramos, Dios, por nuestros enfermos, Padre. Oramos por el hermano, por la hermana Roxana Cristales, la cual clamamos que esté completamente sana, Señor. Por el hermano José González, la hermana Elsa Ramos, Señor, y por la hermana Vilma en su embarazo, que todo salga perfecto, Señor. Gracias, Dios. Háblanos al corazón, te lo suplicamos en Cristo Jesús, nuestro Salvador. Y todos decimos amén y amén. Bien, mis queridos hermanos, triunfantes en la fe. Amados, mire, usted y yo llegamos a Cristo, llegamos al Señor, llegamos a Dios Todopoderoso por el mismo camino. No hay otro camino. Definitivamente que no hay otro camino en el cual nosotros pudimos encontrar la salvación. Definitivamente que es a través de Jesucristo. Él mismo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie llega al Padre sino por Él. Por mí, dijo el Señor. Entonces todos llegamos a través de Jesucristo por diferentes circunstancias. A la fecha, todavía yo no conozco a alguien que me diga, mire, a mí mi vida estaba tan bendecida que me fui para una iglesia y recibí a Cristo. Todos de alguna manera, unos más, otros menos, llegamos con el brazo así un poquito torcido a través de las pruebas, de las dificultades, enfermedades, necesidades, llegamos al Señor. Y entonces, al llegar al Señor, nos encontramos que Dios no solamente nos daba nos ofrecía lo que necesitamos, sino que vida eterna, y no solamente vida eterna, sino que nos ofrece una vida en paz acá. Una vida en paz que no significa sin problemas, sino que una vida en paz que significa una vida confiada en el Señor. En ese caminar andamos todos.
Ahora, se supondría, ¿verdad? En una, llamemos así, a ver si se puede ocupar el término, una lógica espiritual, todos nosotros vamos caminando, tal como dice el proverbio. La senda del justo es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. Pero cuando nosotros somos realistas y vemos nuestra vida y vemos la vida de todas las personas, nos damos cuenta que la fe a veces está bien alta y a veces la fe está baja. A veces nuestros ánimos están decaídos y a veces nuestros ánimos están por lo más alto. A veces nosotros podemos mostrar nuestra fe con nuestros hechos y a veces tenemos que decir si somos creyentes, ¿verdad? Porque a veces no se nos nota porque estamos pasando problemas, estamos pasando dificultades. El Señor jamás dijo que nosotros no íbamos a tener problemas de fe. El Señor dijo siempre confiad. De hecho, usted ve en la palabra de Dios, el Señor Jesucristo, cuando hablaba con los discípulos, siempre les decía confiad, creer en Dios, creer también en mí, ¿verdad? Les decía, si me amad, guardad mis mandamientos, pero no exigía que le hicieran caso, que le obedecieran, sino que Él solamente les decía, confiad. Confiad, creer en Dios, creed en mí, porque él sabía que si alguien lograba confiar, iba a aprender a obedecer, iba a aprender a aceptar las cosas. Entonces, en ese caminar de aprender a obedecer, de aprender a aceptar las cosas, en ese caminar de crecimiento espiritual, nuestra fe, gracias a Dios, pues a través de ella y del sacrificio de Cristo somos salvos, pero a veces estamos abajo, a veces estamos arriba. A veces tenemos deseos de servir, a veces no, a veces queremos escuchar cosas del Señor, espero que casi siempre es así y a veces ni eso, ¿verdad? Y mucha gente, y pues es bien fácil cuando usted está lleno de bendición venir y señalar a otra persona que probablemente está pasando momentos oscuros, venir y juzgarle en su fe, juzgarle en su desarrollo cristiano. Tenga fe, hermano, tenga fe y presionamos y exigimos porque quizás no estamos viviendo lo que él está viviendo. Vimos hace algunos días que ni usted ni yo estamos aptos, estamos capacitados para juzgar a nadie. Entonces cada uno trata de salir adelante de la mejor manera. Ahora, como el Señor sabe eso, el Señor sabe que nosotros vamos a tener variabilidad en nuestra fe. Algún religioso le dirá que no. Algún religioso le va a decir que él siempre va su fe hacia adelante y que brilla como el sol. Pero yo conozco gente que es muy religiosa, pues, y de repente ellos dicen, en bendición, pero pueden declarar ellos delante de los otros así, pero en su desarrollo vemos que a veces no. A veces los vemos de mal humor, a veces los vemos haciendo un montón de cosas que están contrarias porque realmente no hay nadie que tenga una vida perfecta ni en el Señor. Por eso es que el Señor Jesucristo tuvo que presentarnos al Padre en Él. El escogido es Él. Y cuando nosotros estamos en Él, somos escogidos en Él. ¿Por qué? Porque nuestras obras no son capaces, no son constantes y no son limpias si no fuera por su sangre. El Señor nos manda a crecer nosotros en la gracia, a crecer en el conocimiento, a crecer en la fe. Pero ese crecer en la fe no quiere decir que no vamos a tener bajones, porque sí los tenemos. Y lo importante no es no tener bajones, lo importante es mantenerse caminando aunque sea despacio. El problema es detenerse y el problema es ir hacia atrás. Leímos ahora, imagínense el texto que hemos tomado ahora, 1 Corintios 16, que dice, la primera palabra que nosotros encontramos ahí es velad. ¿Por qué la primera palabra es velad? Porque nosotros necesitamos estar atentos, porque hay demasiadas cosas que nos distraen, demasiadas cosas que nos motivan y nos desmotivan. Y nosotros seguimos siendo carne. Aunque el Señor Jesucristo les dijo a los discípulos, les hizo una advertencia, y les dijo, a la verdad el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil, porque la carne es afectada por diferentes circunstancias. Y eso nos afectan a todos, a pastores, a no pastores, a hombres grandes en el Señor, a otros más pequeños, a tremendos líderes, a líderes más pequeños, a tremendos servidores, otros que ni siquiera se ponen a servir, a todos nos afecta.
Entonces, ¿qué es lo que yo le quiero invitar ahora? Y lo que yo le quiero mostrar. El tema es triunfantes en la fe, pero dentro de este tema yo le quiero dar 4 consejos para que usted se mantenga así, aún en esos bajones, aún en ese tiempo de depresión, aún en ese tiempo de decaimiento, aún en ese tiempo de muchas dificultades, usted siempre se mantenga triunfante. A veces vamos a avanzar mucho. A veces vamos a sentir que no vamos a avanzar. A veces sentimos que Dios nos escucha inmediatamente y a veces nuestra mente nos quiere jugar, engañarnos y nos dice, Satanás a veces nos se acerca y nos dice, Dios no te está escuchando. Y quiere sacarnos nuestro pasado. Y cuando nosotros venimos y meditamos en el pasado, en cómo fuimos y lo ponemos como una razón para no ser mejores, es que miren cómo yo fui y es bien difícil que yo sea mejor que eso. Entonces Satanás nos engaña y nos desmotivamos. Vamos a tener esas luchas, esas y otras luchas más grandes, pero nosotros lo que tenemos que hacer es seguir caminando, no detenernos, no permitirle a Satanás que Él nos detenga en ese andar cristiano, siempre adelante, siempre empujando, siempre sabiendo que Dios está con nosotros y nunca, oiga bien, nunca jamás nos va a dejar. Siempre contentos porque Él es fiel, Él es todopoderoso y Él es maravilloso con nosotros. Entonces, dice la primera palabra, oiga bien, velad. ¿Esto qué quiere decir? Estar atento. No quiere decir no dormir. Quiere decir que nosotros tenemos que tener nuestros sentidos espirituales, nuestra inteligencia, como dice la Escritura, inteligencia espiritual atenta a nosotros mismos, a reconocer nuestras características de desmotivación, porque siempre nos vamos igual. Siempre decaemos igual. De repente, no sé si alguna vez, ¿verdad?, le pasa a usted, pero de repente usted va a la iglesia y comienza, cuando las iglesias estaban abiertas, comienza a ya no sentirse tan bien y le echa la culpa al pastor, a los hermanos, que el sermón no le gustó, que esto, que lo otro. Y entonces, pero no es otra cosa que nosotros mismos. Fíjense, hay una ilustración que nos enseña un poquito esto, y es que estaba un señor, él era un viajero, pero era en caballo y se pasaba de pueblo a pueblo viajando en su caballo. Y entonces, pero él era una persona bien delicada con su caballo, que era carísimo. Y entonces llegó al primer pueblo y buscó un buen establo y preguntaba, ¿dónde hay un buen establo donde yo pueda dejar mi caballo? Y entonces cuando llegó al establo, le pidió a la persona que cuidaba y le dijo, mira, ten cuidado por favor. Aquí me han contado que hay unas arañas que vienen y dañan el casco de los caballos. Y entonces él tenía sus alforjas donde tenía guardado todo, e inclusive él andaba su propia estaca, porque le habían dicho que las estacas de los lugares vecinos estaban todas contaminadas. Y entonces guardaba su caballo, estaba su caballo descansando en su propia estaca puesta y ahí amarrado el caballo. Al siguiente día llegó y se dio cuenta que uno de los cascos del caballo estaba dañado. Y entonces se fue muy enojado y se fue al siguiente pueblo, y en el siguiente pueblo hizo la advertencia y señaló, y hasta señaló con el dedo, no me vayan a contaminar ninguno de los cascos de mi caballo. Y para hacérselo corto el cuento, en el segundo pueblo pasó lo mismo, en el tercer pueblo pasó lo mismo, y llegó al cuarto pueblo y pasó lo mismo, y él gritó, estos pueblos están contaminados, y se enojó y se subió a su caballo. Y cuando se subió a su caballo, se cayó el trozo de madera en el cual él amarraba su caballo, y cuando cayó se partió porque estaba podrido por dentro, y del mismo tronco salieron un montón de arañas que eran las que se encargaban de dañar su caballo. El problema estaba adentro, no estaba afuera. Él andaba cargando ese problema. Él andaba de arriba para abajo echándole la culpa a todo el mundo. Perdón, cuando era él quien portaba eso. Entonces nosotros tenemos que estar listos y velar que
¿Qué es lo que nos está pasando? ¿Qué es lo que nos puede estar desmotivando? Dejar de culpar a las personas y mirarnos a nosotros mismos. Dice la Escritura que su deseo busca el que se aparte y se entremete en todo negocio. El mal está dentro. Entonces por eso es que dice velad. Y la segunda parte que dice el versículo 13, oiga, vea bien lo que dice. La primera es velad. La segunda parte dice, oiga bien, dice estad firmes en la fe. No dice estar alegres, no nos dice estar prósperos, nos dice estar firmes en la fe. ¿Cómo en la fe? En lo que nosotros creemos. No podemos nosotros estar cambiando de teorías, de doctrinas, no podemos nosotros andar de iglesia en iglesia, de pensamiento en pensamientos diferentes, que un día usted es de una denominación, otro día decide visitar otra denominación. Me decía una hermanita, fíjese pastor, y bien contenta según ella, yo la iba a felicitar allá hace bastante, fíjese que me están visitando los testigos de Jehová. Y yo me quedé, hermanita, y entonces empezamos a hablar y a explicar cuál era el problema de estar recibiendo influencias de otras doctrinas, ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos que estar velad y estar firmes en la fe. Y esto incluye doctrinas, esto incluye prácticas pecaminosas, esto incluye nuestros hábitos que sabe que a Dios no le agradan. Entonces dice, velad. Estad firmes en la fe. Mire el número 3, la tercera parte dice, portaos varonilmente. Recuerde que la Biblia habla de varón y varona. O sea, una situación de valentía se refiere. Nosotros tenemos que vivir esforzados. Nosotros tenemos que hacerle frente a todos los retos. Y hay demasiados retos espirituales como para no tomarlos en cuenta. Entonces tenemos que seguir adelante y tenemos que tomar una decisión. Si usted se recuerda, el Señor Jesucristo le dijo a Josué, yo te mando que te esfuerces y seas muy valiente para hacer conforme a lo que mi siervo Moisés te mandó. Entonces, no bastaba con ser valiente, sino que tenía que ser muy valiente para poder mantenerse haciendo la voluntad de Dios. Entonces dijimos, número 1, velad. Número 2, estar firmes en la fe. Número 3, portaos varonilmente. Y por último dice, esforzaos. O sea, además de ser una persona valiente, además de estar decidido, además de tener una decisión férrea, tenemos que ser esforzados para poder mantener esa actitud. Y por último dice el versículo 14, todas vuestras cosas sean hechas con amor. Entonces, tenemos nosotros que mantener ese camino en el Señor, esa vida de fe. El hecho de que la palabra diga esto no quiere decir que nosotros no vamos a tener bajones. Y vamos a tener de repente para arriba y de repente abajo. Pero la Biblia nos manda a seguir caminando. Y si usted tiene, mi querido hermano, si usted tiene el deseo de tener caminar triunfante en la fe, yo le quiero dar 4 consejos, además de los que ya leímos en el texto en el que comenzamos. Siempre nos vamos a equivocar, nunca vamos a ser perfectos. Siempre, pero no se trata de ser perfecto, sino que se trata de proseguir. 4 consejos para que usted pueda mantenerse en ese camino triunfando. Número 1, aprende a escuchar la palabra de Dios. Escuchar la palabra de Dios. Aprenda a escuchar a Dios. Oiga bien lo que dice Lucas capítulo 11. Lucas capítulo 11. Dice, versículos 27 y 28. Oiga lo que dice acá. Mientras, lo tenemos ahí, estamos en Lucas capítulo 11. Y vamos a buscar el versículo 27 y 28. Vean lo que el Señor Jesucristo decía a las personas. Primero le dijeron a él, dice, mientras él decía estas cosas, oiga esto, una mujer de entre la multitud levantó la voz y dijo, bienaventurado el vientre que te trajo y los senos que mamaste. Y él dijo antes, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Ahora,
Usted tiene que aprender, todos tenemos que aprender a escuchar la voz de Dios. Yo le quiero decir algo, si de repente a usted le preguntan, mire, ¿y usted ha escuchado la voz de Dios? Si a mí me preguntan, me preguntaran, ¿usted ha escuchado a Dios? ¿Dios le ha llamado a usted? Yo tengo que decir que sí. Y no hay nadie sobre la faz de la tierra, no hay nadie que no haya nacido de nuevo, que no pueda decir, yo he escuchado el llamado de Dios. Claro, no es una voz audible que viene del cielo, pero es una palabra que Dios nos manda a través de alguien, a través de un mensajero. Es la palabra de Dios que tenemos escrita, es los sermones que escuchamos constantemente. Nosotros tenemos que aprender y ser constantes en escuchar la palabra de Dios. Y ahora la palabra de Dios ya no solamente la escuchamos, sino que la leemos, la memorizamos y meditamos en ella. En el tiempo que se escribió todo esto, cada quien tenía que pedir de anticipado un libro de la ley y se lo daban en pergaminos del Antiguo Testamento, un libro de algún profeta, y se le tenía que esperar y eran escritos a mano. Ahora usted tiene ejemplares de la forma que usted quiera, con letra pequeña, con letra grande, la Biblia entera, solo el Nuevo Testamento. Si quiere lo tiene en su dispositivo. Y hoy tiene Biblias que solamente son audio. Hoy no hay ninguna razón para la que usted pueda decir, yo no tengo acceso a la palabra del Señor. Ahora, el problema ahora no es el acceso, porque estamos en el tiempo de la información accesible para todos. El problema es que no hemos aprendido, oiga bien, no hemos aprendido, no hemos hecho el hábito, no nos hemos sumergido a escuchar la palabra de Dios, lo que Dios tiene que decirnos a nosotros. Y esto que estamos hablando, el primer paso para tener una fe triunfante, es básico para el siguiente. Porque sin este paso, si usted no aprende a escuchar la palabra de Dios, es muy difícil que usted logre hacer el siguiente, cumplir con el siguiente, que es confiar, aprender a confiar en Dios. Y esto vamos a tomar a Jeremías capítulo 17, versículos 7 y 8. Aprender a confiar en el Señor. Fíjense, una cosa es escuchar, una cosa es oír y otra cosa es confiar que esa palabra es cierta. Amados hermanos, ayer dijimos que el creer es dar crédito a alguien sin necesidad de una prueba adicional. Es tener en la mente que lo que se dice sobre algo es verdad y que usted ya no necesita más pruebas para creerlo. Vea lo que dice, por favor, Jeremías capítulo 17, versículos 7 y 8. Dice, bendito el varón, mire lo que dice ahí, que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. Oiga lo que dice, cómo será una persona que confía en Jehová y su confianza es Jehová. Dice, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echarán sus raíces. No verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de sequía no se fatigará, ni dejará de dar fruto. Oiga bien, ni dejará de dar fruto. A eso, confiar en el Señor, amados hermanos, mantener nuestra confianza en el Señor y nuestros, no solo pensamientos de confianza, sino que nuestros sentimientos de confianza en el Señor. Cuando Dios es la fuerza de nuestra confianza, amados hermanos, aunque vengan momentos difíciles, siempre vamos a salir adelante. Siempre vamos a salir adelante. Si aprendemos a confiar en aquel que no miente, aprendemos a confiar en aquel que no falla. Mire, hermano, nosotros tenemos garantizado que Dios nos va a sacar adelante. Porque el que confía en Jehová va a lograr lo que espera de él. Entonces, mi amado, dijimos, son cuatro consejos que yo quiero darle que usted tiene que aprender si acaso usted no lo sabe. Número 1, tiene que aprender a escuchar la palabra de Dios. A veces no tenemos ganas, nuestra carne no quiere. Mire, hermano, usted tiene el espíritu y usted tiene la carne. Quien no quiere ir a la iglesia, es la carne. Quien no quiere escuchar la palabra de Dios es la carne. Quien no quiere escuchar alabanza es la carne. El espíritu siempre desea escuchar de Dios. Entonces usted tiene que forzar a la carne.
Tiene que comenzar a escuchar palabra y que se le haga hábito escuchando la palabra de Dios constantemente. Que su cerebro abra un surco para que le sea fácil en su mente y le sea fácil, que le sea accesible la palabra. Al principio la carne no quiere. Me decía un hermano, ay no pastor, a mí no me gusta leer la Biblia. El problema es que no le gusta leer. Y cuando es la Biblia, pues es más problemático. Pero nosotros podemos tomar, hermanos, podemos aprender el hábito de escuchar la palabra de Dios. Y cuando escuchemos la palabra de Dios, vamos a confiar en Dios. Si usted es una persona que confía en Dios, amados hermanos, al final todo le va a salir bien. Número 3, y esto está en Santiago, capítulo 1, versículo 22. Santiago, capítulo 1, versículo 22. Porque dijimos escuchar, dijimos confiar, pero el tercero es importante, tan importante como esto. Pero todo comienza con el primero, escuchar la voz de Dios. Número 2, confiar en la voz de Dios. Y número 3, obedecer la palabra de Dios, obedecer la voz de Dios. Santiago 1:22 dice, oiga esto, pero estamos en Santiago capítulo 1, versículo 22. Dice, pero sed hacedores de la palabra y no tan solo oidores, engañándoos a vosotros mismos. Oiga bien, que hablamos al principio, escuchar la palabra, pero Dios no solamente quiere que usted la escuche, Dios quiere que usted la ponga en práctica, que escuche el consejo, pero que ese consejo se vuelva hábito en su vida, que se vuelva una virtud en su vida, el poner en práctica lo que Dios manda, que poner la obra de Dios como constante en nuestra vida. Primero dijimos escuchar la palabra de Dios. Luego dijimos confiar en la palabra de Dios. Y luego el tercero dijimos obedecer la palabra de Dios. Mire, hermano, un día se le acercaron unos fariseos al Señor y el Señor comenzó a hablarles, ¿verdad? Y como el Señor le hablaba fuerte a los religiosos de la época y les llamaba hipócritas, sepulcros blanqueados, de la misma manera que lo había hecho Juan el Bautista. Entonces él les dijo que eran esclavos, etcétera, ¿verdad? Y de repente los fariseos le dijeron, nosotros no somos, a Abraham tenemos por padre, etcétera, etcétera. Y entonces el Señor le dijo, ciegos, guías de ciegos. Pues ellos le dijeron, nosotros no somos ciegos. Porque dices que eres ciego. El Señor le dijo, eres culpable. Entonces, amados hermanos, nosotros escuchamos la voz de Dios a través de la Biblia, a través de predicaciones. Escuchamos al Señor. Entonces, cuando nosotros la escuchamos, tenemos que aprender a confiar que lo que ahí dice es cierto. Una vez que nosotros confiamos que lo que ahí dice es cierto, tenemos que aprender a obedecer lo que ahí dice. Tenemos que aprender a obedecer y a ser hacedores de la palabra. Y una vez, mi hermano, que usted ha aprendido a escuchar, a confiar y a obedecer, vamos al último consejo que yo le quiero dar ahora. Y eso está en Salmos, capítulo 37, versículo 7. Salmos capítulo 37, versículo 7. Nosotros tenemos que seguir creciendo adelante, tenemos que seguir caminando. Yo sé, amados, a veces vamos a estar abajo desmotivados, pero aún ese desmotivados carnalmente, espiritualmente, nosotros tenemos que saber que las palabras de Dios son verdad y tenemos que seguir caminando. A veces nos vamos nosotros a forzar, a veces no, a veces vamos a estar tan motivados que corremos y nos va a ser sencillo, pero a veces no va a ser sencillo. Dios no te está acusando, Dios no te está señalando, sino que Dios conoce nuestra humanidad. Oiga bien, Dios conoce nuestra humanidad, sabe que no somos perfectos, sabe que emocionalmente también nos decaemos, sabe que físicamente nos decaemos y cuando físicamente decaemos, emocionalmente después también decaemos. Y cuando física y emocionalmente decaemos, mi querido hermano, definitivamente que la depresión es algo que nos va a encontrar. Y Dios sabe que a veces estamos deprimidos. Todos los hombres de Dios, óyeme bien, todos los hombres de Dios tuvieron en algún momento un tiempo de depresión. Pero Dios no los acusó por eso, porque sabía que era parte de su humanidad inconstante. Entonces Dios lo que quiere ahora es que cuando te encuentres en ese tiempo, tú aprendas a esperar
en Dios. Y eso está en el Salmo 37:7. Dice la palabra del Señor. Guarda silencio. Oiga bien. Guarda silencio ante Jehová y espera en él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino, por el hombre que hace maldades. Oiga bien, este Salmo 37 es precioso. Y yo le invito a que usted lo pueda leer porque nos motiva a que no nos sintamos mal por otras personas que prosperan, más cuando nosotros sabemos que son personas que hacen lo malo, sino que tenemos nosotros que aprender a esperar en Dios. Si usted tiene algo en su corazón, mi hermano, no se lo calle. Vaya a Dios. Si usted tiene inclusive malos deseos o deseos que son contrarios a la voluntad de Dios, no se lo calle. Vaya a Dios. Si usted se siente desmotivado y no se lo diga a otra persona, no se lo diga a otro hermano, porque a veces el otro hermano se siente que está desmotivado y cuando otro viene y le dice yo también estoy desmotivado, en lugar de motivarse se desmotivan más, se animan a estar desmotivados. Entonces tienen que encontrar a alguien que esté encendido en el Señor para que ellos se sientan fuertes o lo que es peor, a este que está encendido lo van a apagar y ya no van a ser 2 desmotivados, sino que van a ser 3 desmotivados. Entonces, cuando tú te sientas desmotivado, cuando tú te sientas decaído, cuando te sientas emocionalmente mal, espiritualmente mal, ve al Señor. No te quejes. Dile al Señor lo que sientes. Él no te lo va a reprochar. Él sabe quiénes somos. Él sabe que no somos perfectos, que estamos demasiado distantes de ser perfectos. Yo quiero invitarte ahora, mi hermano, que decidas, en lugar de guardar silencio en tus bajones, que hables con Dios. Que aprendas, primero, a escuchar la voz de Dios. Segundo, a confiar en esa voz de Dios. Tercero, a obedecer esa voz de Dios. Y cuarto, a esperar. Porque esa voz de Dios siempre viene con bendición. Y si tú tienes sentimientos encontrados, si tú tienes desánimo en tu corazón, no lo calles, amado. Ve a Dios y dile al Señor, no le digas al pastor, no le digas al hermano, no le digas a otra persona, no se lo digas a tus hijos. Tus hijos tienen que pensar que tú siempre sigues hacia adelante. Y ve a Dios y dile, Señor, no me siento bien. Y ve y ríndete a Dios y te aseguro, mi querido hermano, te aseguro que Dios te va a ayudar a salir adelante. Hay mucha gente que presume de siempre estar arriba espiritualmente, pero nosotros conocemos la verdad. Y yo como ministro del Señor le puedo decir, yo soy una persona animosa, soy una persona de fe. Usted puede... Si hablo con alguno de los hermanos de la iglesia, usualmente yo estoy siempre sonriente, siempre estoy queriendo motivar y motivarme yo solo. A veces voy cansadísimo, a mí me toca a veces trabajar los domingos y cuando las iglesias estaban abiertas, pues el culto era a las 5 y yo a veces llegaba a las 3:30 a la casa cansadísimo y entonces mi esposa también, ahí la llevaba arrastradita casi a la pobre y entonces nos íbamos para la iglesia. Mi hijo ya había llegado primero porque es el encargado de la alabanza, él llegaba más de 1 hora antes que nosotros y entonces cuando llegábamos y mi esposa siempre me decía, no sé cómo tú haces porque tú nomás entras a la iglesia, ¡pum! Todo cansancio se va. ¿Por qué? Porque yo voy primero a Dios. Yo le digo, Señor, estoy cansado. Señor, a veces desmotivado, porque a veces el caminar de las ovejas le desmotiva a uno. Entonces, yo no me dejo contagiar por otras personas, sino que cuando no me siento bien, yo voy a Dios. Escucho la palabra y me forzo a mí mismo a escuchar la palabra, aun cuando a veces quiero escuchar otra cosa. Mi carne quiere escuchar otra
otra cosa. No, hoy tengo que escuchar la palabra, porque la palabra, dice la Biblia, que es como una espada, es más cortante que toda espada de 2 filos y penetra hasta lo más profundo y parte y discierne. Entonces, cuando vemos la palabra, la misma palabra me dice a mí lo que estoy fallando, y entonces yo confío en esa palabra y yo aprendo a obedecer esa palabra y aprendo a esperar en esa palabra. Y siempre que aprendemos nosotros a esperar en esa palabra, mi querido hermano, yo le puedo dar toda la seguridad y toda la fe, puedo certificar lo que usted quiera, que cuando usted aprende a hacer estas 4 cosas, a escuchar la palabra, a confiar en esa palabra, a obedecer la palabra y a esperar en esa palabra, Dios le va a bendecir. Quiero leerles una vez más el capítulo Jeremías 17, versículos 7 y 8, y con eso vamos a terminar ahora. Jeremías capítulo 17, versículos 7 y 8. Yo no sé cuál sea lo que usted está pasando, la situación en la cual usted se encuentra. Todos estamos en general en esta pandemia, pero no sé cómo anímicamente usted se siente. Hay personas que están desesperadas de estar encerradas. Hay personas que están desesperadas de no tener trabajo. Hay personas que se sienten cansadísimos, desmotivados. Pero esta es una solución preciosa para que usted se vuelva a conectar al Señor, Dios le dé de su paz y motive su corazón. Mire lo que dice, por favor, Jeremías capítulo 17, versículos 7 y 8, el cual lo vamos a leer por segunda vez. Dice: bendito el varón. Oiga esto, qué precioso. Bendito el varón. Recuerde, cuando la Biblia dice varón, se refiere a varón y varona, hombre y mujer. Bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. Y esta palabra Dios se la dice a usted. Oiga, y tómela por fe. Dice, porque será, oiga, es lo mismo que dice el Salmo 1, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a las aguas corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar su fruto. ¿Qué dice el Señor? Aún en medio de esta cuarentena, aún en medio de esta pandemia, si usted aprende a escuchar la voz de Dios, aprende a confiar en la voz de Dios, si usted aprende a obedecer la voz de Dios y aprende a esperar en la voz de Dios, usted va a florecer en esta pandemia. Usted va a florecer en este tiempo de dificultad, porque Dios, oiga bien, Dios no necesita nada más. Dios ordena y las cosas suceden. Y lo único que Dios quiere para poderle bendecir a usted es que aprenda a confiar en Él. Mire, los discípulos, cuando aprendieron a confiar en Jesucristo, ellos estuvieron dispuestos, y así lo hicieron, a dar su vida por Él. Ahora yo le pregunto a usted, en este tiempo, ¿cómo está su vida cristiana? Si usted siente que su vida cristiana está abajo, es tiempo de ir arriba, a pedirle al Señor que nos fortalezca y nos bendiga y nos ayude a salir adelante, a salir de ese hoyo, de ese bache espiritual en el que nos encontramos, y con la ayuda de su Espíritu Santo ser levantados y después nosotros levantar a otras personas. Mi amado, no importa el tiempo que estemos viviendo, Dios no cambia. Y porque Él no cambia, nosotros no solamente no somos consumidos, sino que nosotros vamos a llegar al otro lado. Esta pandemia va a ser un recuerdo para nosotros. Y cuando lleguemos a edades más avanzadas, vamos a poderle decir a nuestros hijos o nuestros nietos, les vamos a poder contar y decirle, fíjate que el año 2020 pasó esto y esto y esto. Y va a ser una batalla superada. Una prueba superada, una batalla más ganada, sabiendo que en el Señor somos más que vencedores. Bien, mis queridos hermanos, no se decepcione, por favor, por cualquier cosa que podamos estar viviendo. Sepa que Dios tiene plenamente el control. Cuando usted confía en el Señor, está reconociendo el señorío del Señor, el señorío de Jehová. Y todo aquel que reconoce el señorío de Jehová, recibe la bendición de nuestro Salvador. Vamos a orar. Buen Dios y Padre nuestro, gracias Dios te damos en esta preciosa tarde, Señor. Perdónanos, Padre, por esos bajones que nosotros tenemos espirituales y emocionales y físicos, Señor.
porque enfrentamos constantemente, estamos enfrentando constantemente todo lo que viene, Señor. Y somos personas que estamos queriendo velar, queremos estar firmes en la fe, queremos portarnos varonilmente y queremos ser llamados personas esforzadas, Dios. Pero al mantener esto, nuestras fuerzas a veces están bajas.